Dicen que la carretera México 40, la que conecta Durango con Mazatlán, está viva. No porque tenga curvas imposibles o precipicios que parecen no tener fondo, aunque también, sino porque algo en esa ruta se mueve, te observa y a veces te llama. Los traileros más veteranos la conocen como la carretera de la muerte. No por accidentes, aunque hay decenas cada año, sino porque quienes se han salvado cuentan que allá arriba, entre la niebla y los pinos, se ven cosas que no son de este mundo. Yo nunca he sido supersticioso. 15 años de manejar tráiler me enseñaron a temer más a los borrachos que a los fantasmas. Pero hace 3 inviernos, llevando una carga de autopartes rumbo a Mazatlán, aprendí que hay miedos que no se inventan. Salí de Durango a las 11:30 de la noche, con la intención de cruzar el tramo más peligroso antes del amanecer. La neblina ya cubría la salida de la ciudad, como una cortina espesa que se tragaba las luces. En la radio CB, otros conductores advertían que, cerca del kilómetro 168, no se veía ni a 1 metro. Encendí las luces largas y reduje la velocidad. La carretera se volvía angosta, como si la niebla misma empujara el camión hacia los bordes del precipicio. El rugido del motor era lo único que me mantenía despierto, hasta que en el retrovisor vi como las luces de un camión que venía detrás desaparecieron de golpe. No hubo curva, no hubo desvío, solo se esfumó. Tomé la radio. ¿Alguno en la 40 me copia?, pregunté. Silencio. Luego un chasquido y una estática tan fuerte que tuve que bajar el volumen. Nadie respondió. Decidí seguir avanzando, pero entonces escuché una voz, casi un murmullo, mezclada con la interferencia. «Detente, aquí». Las palabras estaban distorsionadas, pero las entendí perfectamente. Frené con fuerza. El chirrido de las llantas se perdió entre la niebla, y por un momento me sentí completamente aislado del mundo. No había otros faros, no había grillos, ni siquiera viento, solo la oscuridad blanca, espesa, que cubría la carretera como un sudario. Apagué el motor y bajé del tráiler. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración rebotar entre los árboles. Caminé unos pasos hacia el centro de la carretera, buscando algún rastro de luces o movimiento. Nada. Cuando iba a regresar a la cabina, escuché un golpe seco proveniente de la caja del camión, como si algo hubiera caído desde dentro. «¿Quién anda ahí?», grité, mi voz perdiéndose en la bruma. Silencio. Subí de nuevo a la cabina, y mi piel se erizó al notar que el tablero estaba completamente apagado. El motor que juraría dejé encendido ahora estaba muerto. Giré la llave varias veces, pero no hubo respuesta. Fue entonces que escuché un sonido que me heló. La sangre, el clic del cinturón de seguridad del copiloto, abrochándose solo. No quise mirar de inmediato, pero la curiosidad pudo más. Giré la cabeza lentamente y vi que la correa estaba estirada, como si algo invisible estuviera sentado allí, sujetándose. El asiento hundido, la tela rechinando como si soportara peso. Mis manos temblaban mientras intentaba encender el motor. De pronto, las luces del tablero parpadearon y por un segundo, reflejado en el cristal del parabrisas, vi a un hombre sentado a mi lado, alto, delgado, piel ceniza, ojos hundidos. Parpadeé y ya no estaba. La radio volvió a encenderse sola, emitiendo voces distorsionadas que parecían de otros tráileros. Kilómetro 171. No timbres, no salgas. Herz, no voltees atrás. El volumen subió por sí solo, como si alguien girara la perilla. Golpeé el panel para apagarla, pero la estática se mezcló con algo más. Un murmullo lejano como rezos en otro idioma. Apreté el acelerador. La carretera frente a mí se sentía más angosta, como si la neblina me empujara contra los muros invisibles de la montaña. Fue entonces cuando vi las primeras luces. A los costados del camino, 2 linternas antiguas flotaban entre los árboles. Luego fueron 5, luego 10, todas iluminando figuras quietas, hombres y mujeres inmóviles, con ropa vieja, mirando hacia mí. A medida que avanzaba, todos giraban la cabeza al mismo tiempo, siguiendo el movimiento de mi tráiler. Uno de ellos levantó la mano, señalando hacia adelante. No sabía si era una advertencia o una invitación a seguir. Las figuras permanecieron inmóviles mientras pasaba, pero sus ojos
si es que eran ojos, brillaban como si reflejaran una luz inexistente. No escuchaba sus pasos, no escuchaba respiración, ni siquiera el crujido de ramas bajo sus pies. Solo la sensación de que, si me detenía un segundo, todos avanzarían hacia mí a la vez. Seguí conduciendo, con las manos tensas sobre el volante, hasta que llegué al puente. Ese puente que todos mencionan en las pláticas de madrugada, cuando los traileros cuentan historias, para mantenerse despiertos. Si cruzas a las 3 de la mañana, reza, decían, porque el puente no siempre termina donde debería. La neblina era tan espesa que apenas veía la barandilla. Bajé la velocidad a 20 kilómetros por hora. Cada metro parecía más largo que el anterior, y el ruido del motor se escuchaba apagado, como si viniera de muy lejos. Entonces todo se apagó. Las luces del camión, el tablero, incluso el sonido del motor. Solo quedó un silencio opresivo y el rechinar metálico de algo que giraba en la distancia, como una polea oxidada moviéndose sola. La radio, muerta hasta entonces, escupió una ráfaga de estática, seguida por susurros. «Ah, ya estás aquí. X es hora. Ah, no regreses». Mi piel se erizó. Afuera, entre la neblina, vi un resplandor débil. No era una linterna esta vez. Era la silueta de un camión volcado, justo en medio del puente. Sus llantas aún giraban lentamente, como si acabara de ocurrir el accidente. Frené y bajé con mi linterna. No había conductor, ni rastro de sangre ni marcas de freno. Al rodear la cabina destruida, noté que las placas eran idénticas a las mías. El mismo número, el mismo color, el mismo modelo. Confundido, corrí hacia donde debía estar mi tráiler. No estaba. La carretera estaba vacía, sin rastro de mi camión, ni huellas en el pavimento, ni luces en la distancia. Nada. Solo la bruma infinita y el sonido lejano de pasos acercándose. Giré y vi que las figuras que antes me observaban desde el bosque ahora estaban sobre el puente. Avanzaban lentamente, formando un círculo. Sus ropas eran de otra época, sombreros viejos, vestidos largos, botas polvorientas. Ninguno parpadeaba, ninguno parecía respirar. Uno de ellos se acercó más que los otros. Tenía la cara cubierta por un sombrero, pero su voz hueca y metálica resonó en mi cabeza más que en mis oídos. «¿De qué das, no caes?» Di un paso atrás, pero sentí que el suelo bajo mis botas se deslizaba, como si el concreto del puente se moviera. No era viento ni vibración, era como si el puente mismo respirara, inflándose y contrayéndose, en un ritmo lento y profundo. Las figuras avanzaban más, formando un semicírculo frente a mí. Sus rostros comenzaron a ser visibles. No tenían ojos, solo cuencas oscuras que parecían absorber la poca luz que había. De sus bocas, abiertas en silencio, emanaba vapor blanco que se mezclaba con la neblina. «Ah, elige», susurró otra voz, esta vez detrás de mí. Me giré y vi una mujer con vestido largo y desgarrado, de pie en el borde del puente. No tenía rostro, solo piel lisa donde deberían estar sus facciones. Me señaló con un dedo largo y huesudo, y entonces el resto comenzó a murmurar al unísono. No eran palabras claras, sino un murmullo gutural que resonaba como un cántico antiguo. De pronto, la radio de mi camión volvió a encenderse, aunque ya no estaba allí. Las voces salían de todas partes, rebotando en el aire. «Te quedas. Eres o caes. Tal vez uno más». El piso se agrietó a mis pies. Por las grietas emergía una especie de humo oscuro que olía a óxido y tierra húmeda. Sentí que mis piernas se hundían lentamente, como si el puente se transformara en lodo. Las figuras se detuvieron a pocos metros, observándome sin moverse, mientras la mujer sin rostro se acercaba más. No pensé. Corrí hacia el extremo opuesto del puente, aunque mi visión era casi nula por la niebla. Cada paso parecía alargar el camino, como si el final nunca se acercara. Escuchaba las voces cada vez más cerca, como si me siguieran desde adentro de mi cabeza. Justo cuando mis piernas comenzaron a flaquear, una luz intensa apareció frente a mí. No era blanca ni cálida, sino azulada, fría como de relámpago atrapado. Cerré los ojos y seguí corriendo hacia ella, con la sensación de que, si me detenía, las figuras me arrastrarían hacia el barranco. Cuando los abrí, ya no estaba en el puente. Estaba tirado en la orilla de la carretera, a plena luz del amanecer.
Mi tráiler estaba estacionado a pocos metros intacto, con el motor encendido y las luces parpadeando como si nada hubiera pasado. El GPS marcaba el kilómetro 140, a 30 kilómetros de donde recordaba haber estado. Me levanté tambaleante, con la cabeza doliéndome como si hubiera pasado horas bajo el sol, aunque la mañana apenas empezaba. Mis botas estaban húmedas y cubiertas de una capa de tierra negra que no reconocí. El aire olía a humedad, a metal oxidado y a algo más, algo parecido a carne quemada. Subí al tráiler sin mirar demasiado a mi alrededor. El asiento del copiloto tenía el cinturón abrochado, tensado como antes. Sentí un impulso de desabrocharlo, pero una voz interna me gritó que no lo hiciera. Arranqué sin perder tiempo. La radio, aunque apagada, soltó un último destello de estática y una frase apenas audible se coló entre los crujidos. No regreses. Conduje el resto del trayecto sin atreverme a mirar por los espejos. La neblina se disipó poco a poco y al acercarme a Mazatlán, el sol iluminaba la carretera como si nada hubiera pasado. Pero no podía quitarme la sensación de que alguien, venía sentado a mi lado. Al llegar al punto de descarga, un par de tráileros veteranos me vieron pálido y tembloroso. Uno de ellos, un hombre de barba blanca y ojos cansados, me llamó aparte. ¿Pasaste de noche por el 68? Preguntó sin rodeos. Asentí. No podía ni hablar. Él suspiró y encendió un cigarro. Todos los que escuchamos las voces terminamos igual. Algunos no regresan, otros sí, pero no del todo. Le pedí que explicara. Dijo que hacía más de 20 años, un convoy de 3 camiones se accidentó en ese mismo puente durante una tormenta. Nadie encontró los cuerpos, solo las cajas destrozadas. Desde entonces, algunos conductores aseguran ver camiones idénticos a los suyos, escuchar sus propios nombres en la radio o despertar en kilómetros donde nunca estuvieron. Esa carretera cobra su tributo, dijo el hombre, dándole una calada al cigarro. Si vuelves a escuchar que te hablan, no contestes, y si ves a alguien sentado a tu lado, no intentes mirar. Sus palabras me dejaron helado. Desde esa noche, cada vez que me toca cruzar la México 40, conduzco sin radio, sin mirar al copiloto y sin detenerme, aunque la neblina me obligue a ir casi a ciegas, porque aunque nunca lo he vuelto a ver, a veces siento que el cinturón del copiloto se tensa solo, y que en el retrovisor una sombra pálida me observa esperando a que voltee. Y si alguna vez llegas a manejar por esa carretera, recuerda esto. Si escuchas una voz entre la estática que te dice que te detengas, sigue adelante, porque si frenas puede que no vuelvas a salir del todo. Durante semanas después de aquel viaje, despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien caminaba alrededor de mi cama. El sonido era débil, como pasos sobre grava húmeda, pero cada vez que encendía la luz, no había nadie. A veces, en el silencio, escuchaba ese murmullo que escuché en la radio, una voz baja, como un rezo, pero sin palabras que pudiera entender. Un mes más tarde, me tocó de nuevo la ruta a Mazatlán. Juré que no volvería a pasar de noche, pero el destino decidió lo contrario. Un retraso en la carga me obligó a tomar la carretera ya entrada la madrugada, y aunque el cielo estaba despejado al salir de Durango, al acercarme al tramo maldito, la neblina volvió a aparecer, espesa y blanca, como si me estuviera esperando. No había tráfico, ni siquiera luces de otros camiones. El silencio en la radio era absoluto, sin las típicas charlas de otros conductores. Entonces, vi algo que me erizó la piel. Un camión idéntico al mío, avanzando delante a baja velocidad. Sus luces traseras parpadeaban débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse. Lo seguí por un rato hasta que, en una curva cerrada, desapareció. No viró, no aceleró, simplemente ya no estaba. Frené y al mirar por el retrovisor, vi algo peor. Otro camión, el mismo modelo, pero totalmente destrozado, siguiéndome a pocos metros. Sus faros rotos iluminaban la niebla como ojos muertos. Y por un segundo, vi claramente al conductor. Una silueta pálida, con el rostro cubierto por sombras y una sonrisa imposible que se extendía demasiado. Apreté el acelerador, el motor rugiendo al límite. La radio, que estaba apagada, se encendió sola otra vez. Entre la estática
Escuché varias voces, todas al mismo tiempo. Caes y no corras. Ya es tarde. Vas a quedarte. El tablero empezó a parpadear como si la batería estuviera muriendo. Aunque el camión seguía funcionando, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible se sentara sobre mí. Cada metro parecía alargar la carretera más y más, y no había forma de distinguir si avanzaba realmente o si estaba atrapado en el mismo tramo. Entonces, las luces del tablero se apagaron por completo y las luces delanteras dejaron de iluminar. El motor se quedó en silencio y todo alrededor se volvió negro, incluso la neblina. Solo escuchaba las voces, cada vez más cerca, como si estuvieran dentro de mi cabeza. No veía nada. La oscuridad era tan absoluta que no podía distinguir si tenía los ojos abiertos o cerrados. Mi respiración se escuchaba fuerte, como si la carretera misma la amplificara. Sentía frío en los dedos, un frío que subía por mis brazos hasta llegar al pecho, como si me estuvieran drenando el calor desde dentro. Entonces, algo golpeó la puerta del lado del copiloto. Un golpe seco, metálico, como si alguien tocara con los nudillos, pero demasiado fuerte para ser humano. Me quedé inmóvil intentando no mirar. Recordé las palabras del viejo trailero. Si escuchas algo, no mires. Si ves a alguien sentado a tu lado, no intentes mirar. El cinturón del copiloto se estiró solo. No pude evitar girar la cabeza, aunque mi mente gritaba que no lo hiciera. Y allí estaba, sentado en el asiento, un hombre delgado, con la piel tan blanca que parecía brillar en la penumbra. Sus ojos eran dos pozos negros, profundos, sin pupilas, y una sonrisa amplia, rota, que mostraba dientes amarillentos y puntiagudos. No se movía, solo me miraba, ladeando la cabeza lentamente, como si estudiara cada movimiento mío. Cuando intenté abrir la puerta para salir, las manijas no respondieron. El tablero se iluminó con un parpadeo azul y en la radio empezó a sonar una voz nueva, más clara que las anteriores, como si hablara justo detrás de mi oído. «Frenaste. Ahora es nuestro turno». La figura levantó un dedo largo, señalando hacia el parabrisas. Miré instintivamente. Afuera, en medio de la oscuridad, docenas de siluetas caminaban sobre la carretera. Sus cuerpos eran casi transparentes, y cada paso dejaba un rastro de vapor que flotaba unos segundos antes de disiparse. Caminaban en círculo, rodeando mi camión, tarareando un canto monótono y grave que resonaba en mis huesos. Mi mente me gritaba que arrancara, pero las llaves ya no estaban. El volante giraba solo, como si algo más controlara el camión. Las siluetas empezaron a acercarse, pegando sus manos contra el cristal, dejando marcas húmedas que parecían quemar el vidrio. De pronto, uno de ellos, más alto que los demás, se detuvo frente a la parrilla del tráiler y, sin mover la boca, habló directamente dentro de mi cabeza. «Todos los caminos llevan aquí. Nadie se va vacío». Sentí que el suelo bajo el camión se movía, como si el asfalto se abriera y el tráiler empezara a hundirse lentamente. Un rugido profundo, como un eco subterráneo, retumbó en el aire. Cerré los ojos y grité, intentando no escuchar más voces. Cuando los abrí, estaba de nuevo al amanecer, a un costado de la carretera, el camión intacto, el motor encendido y mi carga segura. Pero algo había cambiado. Mi reloj marcaba un día antes. Había perdido 24 horas de mi vida. Al llegar a Mazatlán esa mañana, mis manos aún temblaban cuando entregué la carga. Nadie creyó mi historia. Para mis superiores, simplemente me había desviado o quedado dormido en la ruta. Pero sabía que lo que viví no fue un sueño. Las marcas húmedas en los cristales, que desaparecieron horas después, y la tierra negra en mis botas, lo confirmaban. Decidí preguntar a otros conductores en la central de carga. La mayoría evitaba el tema, pero un hombre de barba gris y mirada cansada, al que todos llamaban el Coyote, me escuchó con atención. «Ya te encontró», dijo sin sorpresa. «Esa carretera siempre reclama algo. A algunos dejan la vida, otros dejan una parte de sí». Le pregunté qué quería decir. El Coyote me contó que la México 40 cruza por antiguos senderos indígenas, zonas donde, según los ancianos, las almas de los muertos quedaban atrapadas. Hace siglos, los caminantes decían ver luces en las montañas y figuras que los seguían,
y algunos nunca volvían. Cuando construyeron la carretera moderna, los accidentes empezaron a ser más extraños que mortales. Conductores que desaparecían por días, camiones hallados sin chofer, o tráileros que regresaban, pero distintos, como si algo se hubiera llevado una parte de su memoria o de su voluntad. Si te vuelve a pasar, advirtió, no detengas el camión. No escuches la radio, y si algo se sienta a tu lado, por nada del mundo lo mires. Desde entonces, cada vez que debo cruzar esa ruta, lo hago con las ventanillas abiertas, el radio desconectado y los espejos cubiertos con cinta para no mirar atrás, porque sé que aunque parezca una carretera común, hay noches en las que deja de ser solo asfalto y se convierte en algo vivo, algo que te observa y te prueba. Una madrugada reciente, mientras avanzaba lentamente por la zona de curvas, lo sentí otra vez. El cinturón del copiloto se tensó. La radio, aunque estaba desconectada, soltó un hilo de estática y una voz grave que susurró mi nombre. No frené, no miré. Seguí manejando con los ojos fijos en la carretera, repitiendo en mi cabeza como un mantra: no pares, no escuches, no mires. Y juro que, en el reflejo del parabrisas, vi a esa figura pálida, sonriendo de nuevo, esperando. Si alguna vez viajas por la México 40 de noche y la niebla empieza a cerrarse a tu alrededor, recuerda esto: no confíes en las luces que veas entre los árboles, no contestes si escuchas voces en la radio y nunca mires al asiento del copiloto, porque la carretera no perdona a los curiosos. Y si te detienes, puede que termines siendo parte de esas figuras que observan a los demás, atrapado en esa niebla para siempre. Síguenos en Sombras en la Niebla para escuchar más relatos que te pondrán los nervios de punta. Comenta desde dónde nos escuchas y cuéntanos, ¿te atreverías a manejar por la México 40 en medio de la noche?